Hola Dagwer, ¿cómo está? Espero que esté avanzando en su proyecto. Disculpe que voy a enviar este video un poquito tarde, pero como le mencioné, se me complicó un poco el día y aquí envío mi presentación. Por motivos de tiempo, esta presentación más que todo va a ser leída. Espero que comprenda, pero bueno, necesitamos avanzar en este proyecto. Así que voy a iniciar. Compañeros, espero que esta presentación pueda cumplir con los requisitos estipulados por la clase de temas en la literatura española. El nombre de mi cuento es Historia de Rosendo Juárez, escrita por Jorge Luis Borges en 1969. Sin embargo, los sucesos podemos referirlos a principios del siglo XX. Jorge Luis Borges nació el 24 de agosto de 1899 en el 840 Tucumán Street, Buenos Aires, hijo de Jorge Guillermo Borges y Leonor Acevedo Suárez de Borges. Jorge Luis Borges nació en el seno de una familia amante al arte y la literatura. Por ende, Jorge Luis Borges fue apasionado a la literatura, por lo cual se dedicó a escribir poemas, cuentos, artículos, ensayos y tradujo algunas de sus obras. Asimismo, Borges recibió doctorados honoríficos de universidades mundialmente reconocidas, tales como Oxford University, Columbia University y Harvard University, por mencionar algunas. Jorge Luis Borges falleció el 14 de junio de 1986 en Ginebra, no sin antes dejarnos la riqueza literaria usada por muchos para disertaciones de doctorado. En algunas ocasiones mencionaré el cuento de Hombre de la Esquina Rosada, porque está directamente conectada con Historia de Rosendo Juárez. Bueno, en primer lugar, identifiquemos al narrador del cuento que he elegido, que es Historia de Rosendo Juárez. En mi opinión, el narrador principal y protagonista del cuento es Rosendo Juárez, aunque quien inicia la narración es Jorge Luis Borges. En este cuento, como en El Hombre de la Esquina Rosada, el receptor es identificado, o en mi opinión, es identificado como Jorge Luis Borges. Las bases que encuentro para identificar a Borges como el receptor son las siguientes. En la última oración de Hombre de la Esquina Rosada, el narrador, quien es anónimo, dice: entonces Borges. En Historia de Rosendo Juárez, Juárez le dice al receptor: usted, señor, ha puesto el sucedido en una novela que yo no estoy capacitado para apreciar, pero quiero que sepa la verdad sobre esos infundios. Como sabemos, el escritor del cuento, o como lo dice Juárez en esta historia, es el mismo Jorge Luis Borges. Por último, encontramos otra conexión cuando Juárez, en Historia de Rosendo Juárez, le dice a Borges: la noche que lo mataron al corralero. Este suceso lo encontramos claramente en Hombre de la Esquina Rosada. Si los sucesos de Hombre de la Esquina Rosada cubren la época de los años de 1930 a 1940, podemos deducir que la historia de Rosendo Juárez data entre 1910 y 1920. Con este trasfondo puedo sintetizar que la historia de Rosendo Juárez narra la verdad sobre esos infundios. En otras palabras, el narrador desmiente algunos hechos escritos en el cuento Hombre de la Esquina Rosada. No obstante, el narrador nos informa de su procedencia disfuncional, con una madre pobre pero trabajadora,
Sin embargo, no conoció a su padre y él nunca se preocupó por saber quién era. Asimismo, describe las condiciones en las cuales se crió. Él dice, me crié como los yuyos, o sea, que se crió con la maleza o lo más despreciable de la sociedad en su época, pero en medio de la escoria en que vivía, gozaba de la amistad de un verdadero amigo, Luis Irala. Asimismo, el narrador relata las características del sistema policíaco de la época. Una que emite juicio inmediato, sin darle oportunidad al acusado a defenderse. Abusa del poder que se le ha concedido, intimida, manipula y decide deliberadamente no cumplir con el rol principal que se le ha dado, hacer justicia. Parte de la trama es la conversación del narrador con su amigo Luis Ilira. A Ilira lo había dejado su mujer y se había ido con un tal Rufino Aguilera. Para Ilira era importante lo que la gente iba a pensar de él. Por tal acontecimiento y pese al consejo de su amigo, se enfrenta a un duelo con Aguilera, donde pierde su vida. Finalmente, el narrador cuenta lo que verdaderamente pasó la noche que mataron al corralero y encontramos implícitamente el motivo por el cual Rosendo Juárez ignoró las provocaciones del corralero y rehusó a demostrar su hombría como sus admiradores esperaban. Rosendo Juárez tenía claro que la vida era más valiosa que lo que la gente pudiera decir de él. Es importante recalcar que Rosendo Juárez termina diciendo, San Telmo ha sido siempre un barrio de orden, lo cual contrasta con los hechos caóticos o de violencia que se relatan en Hombre de la Esquina Rosada y la historia Rosendo Juárez. En ambos cuentos predomina la intención de demostrar una posición en la sociedad, la hombría, la habilidad de usar un cuchillo, el poder, el machismo, incluso el de ser valorada por el mejor matón. Ok, Tower, espero que pueda darme su crítica y de esa manera perfeccionar el video que vamos a entregarle al profesor. Muchísimas gracias. Buenas noches.